Si fuiste de los que crecieron disfrutando las telenovelas en los años 80 y 90, seguramente tienes presente a Mari Carmen Regueiro. Poseía una combinación hipnótica de hermosura y fragilidad que hacía que cada escena pareciera auténtica. En producciones como Y no solo interpretaba un papel, lograba que el espectador lo viviera. Y de pronto, casi sin aviso, desapareció. Señora Natacha, cosas del amor princesa. No hubo un gran final ni un adiós lleno de dramatismo, únicamente un silencio prolongado. Durante más de 2 décadas, sus seguidores se quedaron con episodios antiguos y un cúmulo de interrogantes. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con Mari Carmen Regueiro? La estrella de señora, la promesa que encarnó el ascenso de una figura venezolana. María del Carmen Regueiro Lorenzo vino al mundo en 1966, en Los Teques, Venezuela. Era hija de inmigrantes gallegos que habían abandonado la España de la posguerra con poco más que ilusiones y coraje, apostando por reconstruir su futuro en una Venezuela pujante gracias al petróleo y sus múltiples posibilidades. La familia se abrió camino en el comercio de la joyería, labrando una vida sencilla pero respetable. En ese hogar, Mari Carmen creció bajo valores como la disciplina, la fortaleza y la ambición, cualidades que marcarían la intensidad de sus interpretaciones. Tuvo una hermana y 3 hermanos. Desde pequeña, sus ojos azules y su cabello rubio la hacían resaltar en su entorno. Aunque el rumbo familiar parecía ser el negocio, el destino trazó otro plan. La atracción de Mari Carmen estaba en las artes. La seducían el teatro y las historias. En su adolescencia comenzó a presentarse a audiciones, decidida a ganar un espacio en el competitivo mundo del espectáculo venezolano. En 1986 debutó en televisión con Cristal, una de las novelas más recordadas de la época. Ese mismo año formó parte de la miniserie Mansión Deluxe, compartiendo escenas con Carlos Mata, uno de los grandes galanes de aquel entonces. Al inicio interpretaba papeles juveniles y secundarios que le daban proyección sin consolidarla todavía. Sin embargo, la industria pronto percibió su magnetismo y su capacidad de sostener la mirada frente a la cámara. El gran salto llegó en 1988 cuando protagonizó Señora nuevamente junto a Carlos Mata, Flavio Caballero y Caridad Canelón. La trama cargada de amor, engaños y diferencias sociales conectó profundamente con la audiencia venezolana. En cuestión de días, Mari Carmen se transformó en la nueva favorita de la televisión. Señora no fue solo un éxito en Venezuela. Se convirtió en un fenómeno internacional, llegando a Colombia, Perú, Argentina, México y hasta Europa. Desde entonces, su trayectoria fue incontenible. Dominaba con maestría los roles de heroínas atormentadas, jóvenes rebeldes que retaban la tradición, mujeres atrapadas entre el deber y la pasión. Su sello fue la versatilidad. Podía mostrar debilidad y fortaleza en una misma escena. En títulos como Amanda Sabater, La intrusa, Mi amada Beatriz, y más adelante en coproducciones internacionales como Cosas del amor, conquistó al público. Podía llorar con una vulnerabilidad conmovedora y, al instante, levantarse con firmeza implacable. Su prestigio pronto trascendió fronteras. En 1990, Radio Caracas Televisión la envió a Perú para estelarizar Natacha, una nueva versión de un clásico muy querido en ese país. Para ella fue un reto enorme y al mismo tiempo una oportunidad. Era extranjera y debía asumir una historia con fuerte arraigo cultural local, pero bastó poco tiempo para ganarse al público. Fue en Perú donde conoció a Diego Berti, joven actor y cantante que recién comenzaba a brillar. En pantalla, la química entre ambos era evidente. Fuera de ella nació un romance breve pero sincero. Aunque la relación no prosperó, pues la distancia y sus carreras los separaron, quedó como un capítulo entrañable en su vida. El público los adoraba como pareja, y su romance se convirtió en uno de los más comentados de aquella época. Incluso décadas después, cuando Diego Berti falleció trágicamente en 2022. Las palabras de Mari Carmen sobre él cargaban el peso de una historia de amor inconclusa. A comienzos de los años 90, su popularidad llegó también a Argentina, donde encabezó Princesa junto a Gabriel Corrado. La trama sobre una estudiante que se enamora de su profesor de literatura se convirtió en un fenómeno televisivo, dominando los niveles de audiencia.
El público argentino cayó rendido a sus pies, como ya lo habían hecho en Venezuela y Perú. En poco tiempo, Mari Carmen se consolidó como una de las actrices extranjeras más queridas en la pantalla argentina. Para mediados de esa década, Mari Carmen Regueiro había dejado de ser únicamente una actriz. Ya era un verdadero ícono de la televisión latinoamericana. Amor, escándalos y tragedias marcaron el rumbo. El éxito la había colocado en un pedestal, pero la vida le recordaría pronto que ni la fama ni los aplausos protegen contra el dolor. Su romance con Diego Berti, el galán peruano, fue breve pero cargado de intensidad. Se conocieron en el set de Natacha en 1990, y lo que comenzó como un vínculo ficticio pronto traspasó la pantalla. Fuera de cámara compartieron una química palpable, espontánea y juvenil. Sin embargo, la distancia y los compromisos laborales terminaron por imponerse. Él permaneció en Perú, mientras ella expandía su carrera en Venezuela y Argentina. El noviazgo concluyó en silencio, sin dramas públicos, pero quedó como un recuerdo imborrable. Años más tarde, cuando Berti murió trágicamente al caer desde el piso 14 de su edificio en Lima en 2022, Mari Carmen rompió su prolongado silencio. Con la voz entrecortada confesó: «Lo lamenté muchísimo. Me dio muy duro porque, como lo he dicho, eso nunca debió pasar. A veces cargamos cosas con nosotros durante años». Sus palabras reflejaban no solo dolor, sino también la huella de un amor inconcluso, de sentimientos jamás resueltos. Después de aquel episodio, Mari Carmen rehizo su vida junto a Ramiro Hellmeyer, un empresario venezolano de familia acaudalada. Se casaron en 1996 y tuvieron 2 hijos, Nicolás y Daniela. Para la opinión pública, parecía que la actriz había hallado la estabilidad tras la vorágine de la fama y los romances fugaces. Pero en agosto de 1993, Caracas fue estremecida por un atentado con coche bomba en un centro comercial de Chacao, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La explosión dejó decenas de heridos y sumió al país en el miedo. Entre los acusados de haber planeado el ataque se encontraba nada menos que Hellmeyer. Su detención y posterior juicio acapararon los titulares. Se le señaló como el autor intelectual de un acto terrorista supuestamente dirigido a desestabilizar al gobierno. Aunque Hellmeyer siempre defendió su inocencia y afirmó que todo era un montaje político, el tribunal lo condenó a 30 años de cárcel. Para Mari Carmen, que en ese momento era una de las actrices más influyentes de Latinoamérica, las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Productores que antes competían por tenerla en sus proyectos dejaron de buscarla. Los contratos desaparecieron de la noche a la mañana. La prensa amarillista no dudó en vincularla con la condena de su esposo, retratándola como culpable por asociación. Los rumores se multiplicaron. Algunos aseguraban que ella conocía las actividades de Hellmeyer, otros la acusaban de permanecer a su lado únicamente por interés económico. La catalogaron como marcada y su estrella se apagó no por falta de talento, sino por el peso de la sospecha. El mundo del entretenimiento, siempre frágil y pendiente de su reputación, la marginó como si cargara un estigma. Y aún así, Mari Carmen tomó un rumbo inesperado. No lo abandonó. A pesar de los comentarios maliciosos y las críticas, se mantuvo a su lado durante el juicio, durante los años de encierro y frente al incesante escrutinio público. Lo visitaba en prisión, alzaba la voz en su defensa y mostró una lealtad que, aunque admirable, le costó su carrera y su prestigio. El costo fue su trayectoria, papeles que terminaron en manos de otras actrices, proyectos internacionales que se cerraron y una reputación empañada por la duda. Sin embargo, quienes la conocían de cerca aseguraban que aquello reflejaba fielmente su esencia. Mari Carmen siempre había sido una mujer profundamente unida a los suyos, alguien que anteponía el amor a la ambición. Al negarse a darle la espalda a su esposo, dejó claro que estaba dispuesta a sacrificar el brillo de la pantalla por lo que consideraba más valioso: el compromiso, la lealtad y la seguridad de sus hijos. En el año 2000, tras 7 años en prisión, Ramiro Hellmeyer fue indultado. La decisión resultó polémica y desató intensos debates en la sociedad venezolana sobre justicia, poder y privilegios. Para la pareja, sin embargo, significó un renacer.
Retomaron su vida en silencio, centrados en reconstruir un hogar y en criar a sus hijos. Pero a esas alturas, la carrera de Mari Carmen ya estaba marcada sin remedio. Su alejamiento del foco mediático no respondía solo al estigma. Aquella experiencia había reforzado su determinación de proteger su intimidad. La actriz que un día perteneció a millones de espectadores ahora pertenecía únicamente a su familia. En 2001, Mari Carmen asumió lo que se convertiría en su última aparición en televisión. Participó en Carísima interpretando a la villana germana Burgos Urquía de Vallemorín, un personaje ambicioso, cruel y elegante. Su actuación fue una muestra más de su versatilidad, la prueba de que podía hechizar al público en el rol de antagonista con la misma fuerza con la que antes lo había hecho como heroína atormentada. Pero tras bambalinas ocurría algo distinto. No era un paso más en su carrera, era su despedida. Sin ruedas de prensa ni grandes anuncios para sus fanáticos, se retiró en silencio. ¿Por qué? Las razones eran muchas, y todas dejaron huella. Primero, el desgaste de 2 décadas bajo la mirada del público. Desde Cristal en 1986 hasta su cadena de éxitos en Venezuela, Perú y Argentina, había trabajado sin pausa. El ritmo de las telenovelas es despiadado, jornadas interminables, plazos inflexibles y poco margen para la vida personal. Como reconocería después, actuar es absorbente. No quería envejecer frente a la cámara, anhelaba calma. Luego llegó la maternidad, un punto de quiebre que redefinió todo. En 2002 nació su primer hijo, Nicolás, y en 2003 su hija Daniela. Ser madre había sido uno de sus sueños más grandes y estaba decidida a no perderse ese capítulo. No quería que sus hijos crecieran viéndola solo como un rostro en pantalla, siempre en un set y rara vez en casa. Eligió cambiar guiones por cuentos antes de dormir, ensayos por tareas escolares. Y entonces la tragedia se cruzó con una crudeza implacable. Una de sus hermanas falleció de manera repentina en un accidente automovilístico, dejando niños pequeños. De un día para otro, Mari Carmen multiplicó sus responsabilidades. Además de sus propios hijos, asumió el cuidado de sus sobrinos. Fue un acto de amor, pero también una carga inmensa que la obligó a contemplar la vida con otra perspectiva. El duelo la marcó profundamente y con él llegó una certeza devastadora. Nadie está a salvo de la pérdida, ni siquiera quienes parecían invencibles bajo las luces de la televisión. Ese cúmulo de factores, el agotamiento, la maternidad y el dolor de la pérdida sellaron su decisión. Para Mari Carmen, la familia debía estar por encima de todo, aunque eso implicara cerrar la puerta al arte que había definido su vida. Desde entonces, desapareció de las alfombras rojas, de las entrevistas y de las portadas de revistas. No jugó el juego de los regresos esporádicos ni de cameos tibios como muchos de sus colegas. Se desvaneció por completo como si nunca hubiese formado parte de la industria. Su ausencia dio pie a rumores y conjeturas. Los admiradores especulaban, inventaban teorías y tejían relatos para llenar el vacío que había dejado. Algunos aseguraban que había abandonado Venezuela para forjar una nueva existencia en España o en Miami. Otros creían que se había escondido, marcada por la sombra del pasado de su esposo Ramiro Hellmeyer y el estigma que todavía lo perseguía. Cada cierto tiempo, en columnas de espectáculos surgían rumores de que la habían visto en cafeterías madrileñas, en exclusivas tiendas caraqueñas o incluso haciendo compras en un supermercado de Florida. Nada de aquello era real. La verdad resultaba mucho más sencilla, aunque quizá más dura de aceptar para quienes la admiraban. Mari Carmen Regueiro nunca se marchó de Venezuela. No se ocultaba, simplemente vivía, en calma, de manera intencional y alejada del lente público. Mientras otras colegas luchaban por conservar la fama y conseguir nuevos papeles, ella dedicaba su tiempo a criar a sus hijos, orientar a sus sobrinos y resguardar su matrimonio del juicio mediático. Ya no pertenecía al mundo de la televisión ni a la prensa rosa. Su único círculo era su familia, un retorno íntimo que nadie imaginaba. Durante más de 2 décadas, Mari Carmen se convirtió en un espectro dentro del entretenimiento, una luminaria que en su momento dominó la pantalla. Parecía haberse desvanecido. Los productores dejaron de buscarla, las alfombras rojas no la recibían
y los periodistas apenas la nombraban en recuentos nostálgicos. Para los jóvenes, su nombre era apenas un eco, una mención lejana que sus padres evocaban con ternura. Para sus seguidores más devotos, en cambio, se transformó en el gran enigma de las telenovelas. ¿Qué había sido de Mari Carmen Regueiro? Su ausencia solo consolidaba su leyenda. A inicios de los 2000, las reposiciones de Señora Natacha y Cosas del Amor trajeron de nuevo su rostro a los hogares, despertando la curiosidad en quienes llevaban años sin oír de ella. Con la llegada de YouTube y los archivos digitales, sus admiradores comenzaron a compartir fragmentos de sus escenas más icónicas. Esas miradas desafiantes, los llantos desgarradores, los inolvidables duelos con antagonistas. Viejas portadas de revistas como TV y novelas promociones de RCTV y semanarios argentinos se transformaron en piezas de colección que circulaban en foros virtuales dedicados a la nostalgia del género. Ya en la década de 2010, comenzaron a aparecer grupos en redes sociales administrados por fanáticos de Venezuela, Perú y Argentina. Se intercambiaban recuerdos, imágenes y hasta teorías. Algunos sostenían que vivía discretamente en Miami, otros aseguraban que residía en Madrid. No faltaban quienes la imaginaban retirada en un sendero espiritual, lejos de los reflectores. La incertidumbre solo alimentaba su aura. Se le recordaba como una de las últimas reinas verdaderas de la telenovela, parte de esa época dorada que se desvaneció con la llegada de realities y series internacionales en plataformas de streaming. Y aún así, Mari Carmen jamás intentó recuperar su trono. No hubo entrevistas de impacto ni portadas de revista para reafirmar su existencia. Escogió el silencio, permitiendo que su ausencia dijera más que cualquier campaña de mercadeo. Años más tarde, resumiría su decisión con palabras simples pero firmes. No se marchó por vanidad ni porque sintiera que había tocado la cima, se fue para cuidar a los suyos, para estar presente. Por décadas, sus seguidores aguardaron la más mínima señal de regreso. Y entonces, a finales de 2022, sucedió lo inesperado. Mari Carmen reapareció, no en un estudio de televisión ni en la tapa de una revista, sino en una entrevista íntima en YouTube con el periodista venezolano Luis Olavarrieta. El público, que no la veía desde hacía más de 20 años, quedó impactado al ver el video publicado. Por primera vez habló con franqueza sobre su retiro, explicando cómo eligió dejar la actuación para criar a sus hijos, cómo las tragedias personales habían cambiado sus prioridades y cuánto necesitaba hallar paz tras el torbellino de su carrera. También compartió memorias llenas de calidez, a ratos divertidas, sobre sus años en Perú, donde filmó Natacha y Cosas del Amor. Con una sonrisa, evocó anécdotas peculiares, como aquella ocasión en la que compró un mono, una ardilla e incluso una alpaca a vendedores ambulantes en Lima. Siempre he estado rodeada de animales, los adoro, comentó entre carcajadas, recordando cómo después regaló la alpaca a un colega actor que tenía una finca. Pero el instante más conmovedor llegó cuando habló de su fallecido compañero Diego Berti, quien partió trágicamente en agosto de 2022. Su voz se quebró al confesar cuánto la golpeó su muerte. Lo lloré muchísimo. Me afectó profundamente. Eso nunca debió ocurrir, admitió con los ojos húmedos. Era evidente que los recuerdos de aquellos días en el set, como colegas y como un amor breve, aún permanecían vivos en su interior. Y entonces soltó la confesión que los fanáticos habían esperado por años. Volvía a la actuación, no a la televisión, al menos no por ahora, sino al teatro, el espacio donde se había formado en su juventud. En noviembre de 2022, protagonizó Reputación Dudosa en el Centro Cultural BOT de Caracas. La noticia cayó como un rayo. Para quienes habían perdido la ilusión de verla de nuevo en escena, fue como presenciar a un ave fénix surgiendo de sus propias cenizas. Cuando el público pensó que aquella aparición sería un regalo aislado, Mari Carmen sorprendió otra vez en 2024 al abrir una cuenta oficial en Instagram. Su primer mensaje fue casi ingenuo en su sencillez. Buenos días. Sin producción glamorosa, distinguió de muchas de sus contemporáneas. Nunca se dejó atrapar del todo por el estereotipo de la estrella glamorosa. En los sets, prefería la sencillez y la cercanía al equipo antes que el protagonismo absoluto. Esa actitud generó respeto entre directores y técnicos,
quienes solían comentar que trabajar con ella era como compartir con alguien que, pese a ser una estrella, jamás olvidaba la humanidad que había detrás del oficio. Otra dimensión clave de su legado fue el impacto transnacional de su carrera. Aunque nació y se formó en Venezuela, su rostro se convirtió en parte del imaginario cultural de Perú, Argentina, México y hasta países europeos donde sus novelas fueron exportadas. Esa capacidad de conectar con audiencias diversas la colocó en un lugar privilegiado. Era reconocida no solo como actriz venezolana, sino como un ícono de toda la región. En paralelo, su decisión de retirarse también abrió un debate sobre el costo de la fama. En entrevistas posteriores, varios colegas la mencionaron como ejemplo de alguien que supo decir basta en el momento justo. Mientras algunos lamentaban su silencio, otros lo veían como un acto de sabiduría. En una industria donde la presión por mantenerse joven y vigente lleva a muchos al desgaste emocional, ella demostró que también era válido priorizar la salud mental y la vida privada. Con el paso de los años, ese gesto se convirtió en un mensaje implícito para nuevas generaciones de actores. Su nombre aparecía en conversaciones universitarias de teatro y comunicación social, donde estudiantes analizaban su carrera como un caso atípico, el de una actriz que alcanzó la cima, pero eligió conscientemente no dejarse devorar por ella. En cuanto a lo personal, su rol como madre y figura de unidad familiar también se transformó en parte de su legado. A pesar de los escándalos que rodearon a su esposo y las pérdidas familiares que la golpearon, mantuvo un entorno de estabilidad para sus hijos. Hoy, Nicolás y Daniela crecen con la conciencia de que su madre fue una figura pública amada por millones, pero también con el privilegio de haberla tenido presente en casa, lejos de los reflectores. Quizá lo más paradójico es que, sin pretenderlo, Mari Carmen construyó un mito alrededor de su ausencia. En el mundo actual, donde todo queda documentado en redes sociales y cada movimiento de los famosos es registrado, ella representa la excepción, una celebridad que eligió borrarse y, en ese acto, se volvió eterna. Incluso críticos culturales han señalado que su historia es un recordatorio de cómo el verdadero poder de una figura pública no siempre está en la exposición constante, sino en la huella emocional que deja en quienes la vieron brillar. Esa huella, en el caso de Mari Carmen, sigue intacta. El compromiso, la lealtad y la seguridad de sus hijos. En el año 2000, tras 7 años en prisión, Ramiro Hellmeyer fue indultado. La decisión resultó polémica y desató intensos debates en la sociedad venezolana sobre justicia, poder y privilegios. Para la pareja, sin embargo, significó un renacer. Retomaron su vida en silencio, centrados en reconstruir un hogar y en criar a sus hijos. Pero a esas alturas, la carrera de Mari Carmen ya estaba marcada sin remedio. Su alejamiento del foco mediático no respondía solo al estigma. Aquella experiencia había reforzado su determinación de proteger su intimidad. La actriz que un día perteneció a millones de espectadores ahora pertenecía únicamente a su familia. En 2001, Mari Carmen asumió lo que se convertiría en su última aparición en televisión. Participó en Carísima interpretando a la villana germana Burgos Urquía de Vallemorín, un personaje ambicioso, cruel y elegante. Su actuación fue una muestra más de su versatilidad, la prueba de que podía hechizar al público en el rol de antagonista con la misma fuerza con la que antes lo había hecho como heroína atormentada. Pero tras bambalinas ocurría algo distinto. No era un paso más en su carrera, era su despedida. Sin ruedas de prensa ni grandes anuncios para sus fanáticos, se retiró en silencio. ¿Por qué? Las razones eran muchas, y todas dejaron huella. Primero, el desgaste de 2 décadas bajo la mirada del público. Desde Cristal en 1986 hasta su cadena de éxitos en Venezuela, Perú y Argentina, había trabajado sin pausa. El ritmo de las telenovelas es despiadado, jornadas interminables, plazos inflexibles y poco margen para la vida personal. Como reconocería después, actuar es absorbente. No quería envejecer frente a la cámara, anhelaba calma. Luego llegó la maternidad, un punto de quiebre que redefinió todo. En 2002 nació su primer hijo, Nicolás, y en 2003 su hija Daniela. Ser madre había sido uno de sus sueños más grandes y estaba decidida a no perderse ese capítulo.
No quería que sus hijos crecieran viéndola solo como un rostro en pantalla, siempre en un set y rara vez en casa. Eligió cambiar guiones por cuentos antes de dormir, ensayos por tareas escolares. Y entonces la tragedia se cruzó con una crudeza implacable. Una de sus hermanas falleció de manera repentina en un accidente automovilístico, dejando niños pequeños. De un día para otro, Marie Carmen multiplicó sus responsabilidades. Además de sus propios hijos, asumió el cuidado de sus sobrinos. Fue un acto de amor, pero también una carga inmensa que la obligó a contemplar la vida con otra perspectiva. El duelo la marcó profundamente y con él llegó una certeza devastadora. Nadie está a salvo de la pérdida, ni siquiera quienes parecían invencibles bajo las luces de la televisión. Ese cúmulo de factores, el agotamiento, la maternidad y el dolor de la pérdida sellaron su decisión. Para Marie Carmen, la familia debía estar por encima de todo, aunque eso implicara cerrar la puerta al arte que había definido su vida. Desde entonces, desapareció de las alfombras rojas, de las entrevistas y de las portadas de revistas. No jugó el juego de los regresos esporádicos ni de cameos tibios como muchos de sus colegas. Se desvaneció por completo como si nunca hubiese formado parte de la industria. Su ausencia dio pie a rumores y conjeturas. Los admiradores especulaban, inventaban teorías y tejían relatos para llenar el vacío que había dejado. Algunos aseguraban que había abandonado Venezuela para forjar una nueva existencia en España o en Miami. Otros creían que se había escondido, marcada por la sombra del pasado de su esposo Ramiro Hellmeyer y el estigma que todavía lo perseguía. Cada cierto tiempo, en columnas de espectáculos surgían rumores de que la habían visto en cafeterías madrileñas, en exclusivas tiendas caraqueñas o incluso haciendo compras en un supermercado de Florida. Nada de aquello era real. La verdad resultaba mucho más sencilla, aunque quizá más dura de aceptar para quienes la admiraban. Marie Carmen Regueiro nunca se marchó de Venezuela. No se ocultaba, simplemente vivía, en calma, de manera intencional y alejada del ente público. Mientras otras colegas luchaban por conservar la fama y conseguir nuevos papeles, ella dedicaba su tiempo a criar a sus hijos, orientar a sus sobrinos y resguardar su matrimonio del juicio mediático. Ya no pertenecía al mundo de la televisión ni a la prensa rosa. Su único círculo era su familia, un retorno íntimo que nadie imaginaba. Durante más de 2 décadas, Marie Carmen se convirtió en un espectro dentro del entretenimiento, una luminaria que en su momento dominó la pantalla. Parecía haberse desvanecido. Los productores dejaron de buscarla, las alfombras rojas no la recibían y los periodistas apenas la nombraban en recuentos nostálgicos. Para los jóvenes, su nombre era apenas un eco, una mención lejana que sus padres evocaban con ternura. Para sus seguidores más devotos, en cambio, se transformó en el gran enigma de las telenovelas. ¿Qué había sido de Marie Carmen Regueiro? Su ausencia solo consolidaba su leyenda. A inicios de los 2000, las reposiciones de Señora Natacha y Cosas del Amor trajeron de nuevo su rostro a los hogares, despertando la curiosidad en quienes llevaban años sin oír de ella. Con la llegada de YouTube y los archivos digitales, sus admiradores comenzaron a compartir fragmentos de sus escenas más icónicas. Esas miradas desafiantes, los llantos desgarradores, los inolvidables duelos con antagonistas. Viejas portadas de revistas como TV y novelas promociones de RCTV y semanarios argentinos se transformaron en piezas de colección que circulaban en foros virtuales dedicados a la nostalgia del género. Ya en la década de 2010, comenzaron a aparecer grupos en redes sociales administrados por fanáticos de Venezuela, Perú y Argentina. Se intercambiaban recuerdos, imágenes y hasta teorías. Algunos sostenían que vivía discretamente en Miami, otros aseguraban que residía en Madrid. No faltaban quienes la imaginaban retirada en un sendero espiritual, lejos de los reflectores. La incertidumbre solo alimentaba su aura. Se le recordaba como una de las últimas reinas verdaderas de la telenovela, parte de esa época dorada que se desvaneció con la llegada de realities y series internacionales en plataformas de streaming. Y aún así, Marie Carmen jamás intentó recuperar su trono. No hubo entrevistas de impacto ni portadas de revista para reafirmar su existencia.
escogió el silencio, permitiendo que su ausencia dijera más que cualquier campaña de mercadeo. Años más tarde, resumiría su decisión con palabras simples pero firmes. No se marchó por vanidad ni porque sintiera que había tocado la cima, se fue para cuidar a los suyos, para estar presente. Por décadas, sus seguidores aguardaron la más mínima señal de regreso. Y entonces, a finales de 2022, sucedió lo inesperado. Mari Carmen reapareció, no en un estudio de televisión ni en la tapa de una revista, sino en una entrevista íntima en YouTube con el periodista venezolano Luis Olavarrieta. El público, que no la veía desde hacía más de 20 años, quedó impactado al ver el video publicado. Por primera vez habló con franqueza sobre su retiro, explicando cómo eligió dejar la actuación para criar a sus hijos, cómo las tragedias personales habían cambiado sus prioridades y cuánto necesitaba hallar paz tras el torbellino de su carrera. También compartió memorias llenas de calidez, a ratos divertidas, sobre sus años en Perú, donde filmó Natacha y Cosas del Amor. Con una sonrisa, evocó anécdotas peculiares, como aquella ocasión en la que compró un mono, una ardilla e incluso una alpaca a vendedores ambulantes en Lima. Siempre he estado rodeada de animales, los adoro, comentó entre carcajadas, recordando cómo después regaló la alpaca a un colega actor que tenía una finca. Pero el instante más conmovedor llegó cuando habló de su fallecido compañero Diego Berti, quien partió trágicamente en agosto de 2022